¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles una vez más. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Reciban un fuerte abrazo y saludo a la distancia. Gracias por estar, como siempre, pendiente de las transmisiones que se llevan a cabo toda la semana. Damos gracias a Dios por su vida y vamos a la enseñanza de esta noche que lleva por título Un Dios de amor celoso, y esta sería la tercera parte de esta enseñanza que hemos estado viendo referente a la iglesia de Pérgamo. Y nuestra serie, recuerde, es una revelación fresca de Jesucristo basada en las 7 cartas del Apocalipsis, y este sería nuestro tema número 37. Y recuerde que en esta noche estaremos viendo la tercera parte y sería la última parte de este tema. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y al 16. Yo estaré leyendo Nueva Biblia Viva. Dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac cómo hacer caer en pecado al pueblo de Israel, alentándolo a entregarse a fiestas idólatras e incitándolo a la inmoralidad sexual. También toleras a los que persisten en la doctrina de los nicolaitas. Si no te arrepientes, iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, la última sesión, hermanos, comentamos que no le podemos amar a Él y al mismo tiempo amar al mundo que se opone a Él. No podemos amar a Dios, no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo estar amando al mundo que se opone a Cristo, que se opone a lo que Dios establece, que se opone a lo que Dios espera de nosotros. Ya que Él es un Dios apasionado, un Dios que nos busca, ¿sí? Él es un Dios que nos busca. La pregunta sería: ¿queremos ser buscados y encontrados por Él? Y déjame decirte que dentro de la misma iglesia, muchos no quieren ser buscados ni encontrados por Dios. Y la razón es porque están amando más al mundo que se opone a Dios que a Dios mismo. Están amando más al mundo que se opone a Dios que a Dios mismo. Y obviamente prefieren vivir en los placeres de la carne, prefieren vivir en los placeres del mundo y no quieren ser encontrados ni buscados por Dios, porque eso obviamente conllevaría a dejar de hacer aquellas cosas con las cuales, o aquellas cosas que están consintiendo del mundo en su vida, ¿sí? Y esto hablamos de alguien, de un creyente que son nacidos de nuevo. Hablamos de una persona que es nacida de nuevo, pero que ha dejado que la ideología del mundo, las cosas del mundo, ha dejado que su corazón empatice con el mundo, y que esa parte de empatizar con el mundo, de estar en las cosas del mundo, pues gobierne en su caminar diario. Y todo esto debe de llevarnos siempre a una reflexión. Debemos reflexionar sobre nuestra relación con Dios, sobre cómo ha estado siendo mi relación con Dios. ¿Dónde estoy o dónde estás parado actualmente? ¿Cuál es tu posición hoy en la actualidad? No dónde comenzaste, no lo que tú eras cuando recién te convertiste, no. ¿Cómo estás hoy en día? ¿Cuál es tu vida espiritual? ¿Cuál es tu relación con Cristo hoy en la actualidad? Y saber quién eres tú el día de hoy, ¿sí? ¿Qué cosas has hecho que han provocado a celo a Dios? Eso es lo que tienes que reflexionar. ¿Qué cosas estás haciendo o has hecho que han provocado a celo al Señor? ¿Estás abrazando o corriendo detrás de las cosas que podrían estar rivalizando o amenazando tu relación con Dios? ¿Estás corriendo tras de esas cosas?
Y esas cosas podrían ser cosas evidentes, cosas que son claramente pecaminosas en tu vida. Pero también déjame decirte que pueden ser cosas prácticas, cosas que podrían ser bastante inocentes, ¿sí? Pero que te están robando lo que es el corazón que le pertenece a Dios, ¿sí? Que le pertenece a Jesús. O sea, pueden ser cosas que pueden ser, como decía, inocentes, pero que están capturando tu corazón, están llamando tu atención, o están desviando, mejor dicho, tu atención, la atención de tu corazón que le pertenece al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo o alguien que está interfiriendo en tu intimidad con Dios? ¿Hay algo o alguien que está interfiriendo en tu intimidad con Dios? ¿De qué manera autojustificas el ser apático con las cosas del mundo ¿de qué manera justificas ser empático con las cosas del mundo y apático con las cosas de Dios? ¿De qué manera tú te autojustificas? Generalmente, cuando vamos o cuando se va tras las cosas del mundo, siempre, humanamente o como seres humanos, siempre tendemos a autojustificarnos y ponemos cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier idea alejada de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo te estás autojustificando hoy en día? Tal vez tú puedas decir o tu respuesta sea, es que no tengo tiempo para cultivar mi intimidad con Dios. La pregunta es, ¿por qué no tienes tiempo? ¿Qué se interpone en el camino? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿Qué está robando tu corazón? ¿Sí? ¿Qué está robando esos afectos que le pertenecen a Dios? ¿Amas o disfrutas o te entretienes con cualquier cosa que se opone a Él y te roba el tiempo? ¿Cómo estás actuando? ¿Qué te impide cultivar o ser intencional en tu intimidad con Él? ¿Qué te lo impide? Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto? ¿Cuál es la respuesta que tú estás dando a Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que estás dando a ese amor que es un amor que debe ser exclusivamente para Dios? ¿Sí? Una exclusividad en tu relación con Dios para protegerla de la pureza de tu corazón hacia Él. ¿Cuál es la respuesta que tú estás dando a Dios en todo esto? ¿Por qué? Porque no puedes dejar que el mundo te siga absorbiendo, no puedes permitir que el mundo te siga absorbiendo, que Satanás te siga engañando para que te amoldes al mundo. No puedes simplemente pensar que no pasa nada y seguir viviendo por vivir. No podemos caer en eso, no lo debes de permitir. Si es una condición en la que tú vives, no puedes darte el lujo de dejarla pasar, de dejar que se amolde, como dicen por ahí, que haga nido en tu corazón. No lo puedes hacer. Entonces, para dejar todo este tipo de cosas, solo puede suceder cuando tu corazón tenga un verdadero arrepentimiento. Pero ese verdadero arrepentimiento significa abandonar, dejar, cambiar de dirección, que vas con el mundo, hacia el mundo, las cosas del mundo, cambiar tu dirección nuevamente hacia las cosas que a Dios le agradan, que Dios quiere para ti. Y ese tiene que venir, ese verdadero arrepentimiento. Recuerda que Jesús le decía a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, cambia de dirección, vas en una dirección equivocada, cambia de dirección, ¿sí? Entonces, al venir a ese arrepentimiento, obviamente tienes que apartarte de esos distractores y de aquello que está rivalizando con Dios en tu corazón. Y al tener un verdadero arrepentimiento, hermano, en tu vida, lograrás desarrollar y ejercitar el celo de Dios en tu vida. Un celo para la gloria de Dios y por la pureza en tu vida. No solamente
la pureza tuya, sino también la pureza de aquellos que te rodean, de aquellos que forman también parte del cuerpo de Cristo. Aquellos que tú ves que se están desviando, aquellos que tú ves que están yendo en un camino equivocado, debe de haber ese celo también, ¿sí? Y esto es lo que Jesús esperaba de la iglesia de Pérgamo. Esperaba que vinieran a ese arrepentimiento, esperaba que abrieran los ojos, y es lo que Dios espera de nosotros hoy en día. Eso es lo que Dios espera de nosotros hoy en día. Dice la Escritura que no se acercan a Cristo para que sus obras no sean evidenciadas. Muchas veces nosotros en el caminar en Cristo empezamos, como decíamos la sesión pasada, a coquetear con el mundo, empezamos a adaptarnos al mundo, pero como decíamos hace un rato, no queremos ser hallados de parte de Dios, no queremos ser buscados por Dios, porque esas obras malas que estoy haciendo, practicando en el mundo, que estoy coqueteando con el mundo, no quiero que se evidencien, ¿sí? No quiero que haya una evidencia de lo que estoy haciendo. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ¿sí? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de salir a la luz. Y decíamos y hablábamos también la sesión pasada de la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Pero si nosotros persistimos, como era el caso de la iglesia de Pérgamo, en comprometer la verdad, en comprometer mi testimonio, en comprometer mi vida y relacionarme con el mundo, pues vendrá el tiempo en que Dios va a traer juicio, va a traer, ¿por qué? Porque se va a sentir celoso y se siente celoso y ese celo se convierte en una ira justa, lo decíamos. Entonces Jesús es lo que esperaba de la iglesia de Pérgamo, esperaba que Pérgamo, ¿verdad?, pudiera reaccionar, recapacitar, y por eso Jesús le dice y le da este consejo: arrepiéntete, cambia la forma en la que estás llevando las cosas, tienes que ver más allá de lo que estás haciendo, estás dejando, estás permitiendo y no está bien. Y te decía, eso es lo mismo que Jesús el día de hoy espera de nosotros. Si estamos en ese error, si hemos caído en ese error de permitir abrigar esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas, ese acomodarnos al mundo, pues no lo debemos de dejar. Debemos de reaccionar, debemos de venir a ese arrepentimiento. El salmista decía: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, ¿sí? Dice: señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Salmo 139, 23 y 24. El salmista le decía al Señor: señálame lo que en mí te ofende. Y el problema es que cuando caemos en cosas como estas que hemos venido tratando y hablando a lo largo de la carta, muchas veces ni siquiera hay un arrepentimiento, ni un remordimiento siquiera en nuestro corazón de lo que estamos haciendo que desagrada a Dios. No lo hay. ¿Por qué? Porque nuestro corazón simplemente ha dejado de amar a Cristo y ha comenzado a amar al mundo. Y el salmista decía: no, Dios, examíname. ¿Por qué quiero que me examines? Porque yo no quiero hacer algo que sea contrario a lo que tú estableces, contrario a lo que tú esperas de mí. El salmista decía: examíname, Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, si son adecuados, si son correctos conforme a lo que tú esperas de mí, conforme a lo que tú quieres que yo haga. Dice: y señálame lo que en mí te ofende y guíame por la senda de vida eterna. Dice: señálame. No sé
en tu vida, ¿cuántas veces has orado y pedidole al Señor, Señor, señálame lo que en mí te ofende? Pero si el Señor lo va a señalar es para que lo corrijas. Y yo sé que a lo largo de este estudio, de esta carta, Dios ha señalado muchas cosas en tu vida. Dios ha hablado y ha señalado muchas cosas dentro de la iglesia que a Él le ofenden. La respuesta es, ¿qué hemos hecho con todo eso? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios ha señalado en nuestros corazones? ¿Qué es lo que Dios ha señalado? ¿Qué es lo que Dios nos ha mostrado en nuestras vidas que necesitamos corregir, que no debemos seguir caminando de esa manera? ¿Qué hemos hecho? Señálame lo que en mí te ofende. ¿Sí? Y el contexto de este pasaje es que el salmista decía, sí, yo debo de odiar a aquellos que te rechazan, a aquellos que no te aman, yo también los debo de odiar. Y ese celo debe existir en nuestras vidas. Debemos amar la verdad y aborrecer la mentira, amar la santidad y aborrecer el pecado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y el salmista decía, señálame, porque quiero ser puro, porque quiero que en mí haya santidad, y porque hay muchas cosas que quizás estés haciendo y no te des cuenta, y muchas otras las estás haciendo, sabes que están mal, pero las sigues haciendo. Y el salmista decía, pruébame y conoce mis pensamientos, si están alineados a lo que tú esperas de mí, a lo que tú has trazado en tu palabra. Y dice, y guíame por la senda de la vida eterna. ¿Sí? La pregunta es, ¿dejarás que Dios señale lo que hay en ti que le ofende? Como te decía, ¿lo dejarás? ¿Dejarás que Él señale lo que le ofende, lo que lo provoca a ese celo? ¿Dejarás que te lo muestre? Y al mostrártelo, ¿cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Dejarás ir la recompensa que Dios tiene para ti por un plato de lentejas? ¿Dejarás ir esa recompensa que Dios tiene para ti? ¿O vendrás a ese arrepentimiento? ¿Vendrás a ese arrepentimiento genuino por haberle fallado a Dios? Por dejar que las cosas estén sucediendo en tu vida, por permitir que las falsas enseñanzas se abriguen, se aniden en tu corazón, las falsas doctrinas, por seguirlas, por seguir la corriente de este mundo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Dejarás ir a esa recompensa que Dios tiene para ti? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Medita y que Dios examine nuestros corazones. Porque siempre hay una respuesta, hay una recompensa, de parte de Dios por todo el esfuerzo que hacemos. Por todo el esfuerzo que hacemos. Y parte de tener ese celo de Dios en nuestras vidas es ese celo hacia las cosas que le desagradan, hacia las cosas que no son correctas delante de Él. Es tener una vida radicalmente diferente a la del mundo. No estamos compitiendo con el mundo, somos diferentes que el mundo, porque somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. No debemos de pensar igual que ellos, no debemos de fusionarnos con ellos. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Dejarás ir la recompensa que Dios tiene para ti? Solo tú lo sabes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Damos gracias porque, Padre eterno, tú nos ayudas en todo esto que nos has ido enseñando a través de esta carta.
Y que en medio de todo esto, Señor, hay una recompensa que podemos obtener o podemos dejar ir y simplemente cosechar la ira justa tuya en nuestras vidas, Señor. Al menospreciar tu camino, al menospreciar, Señor, tus sendas, al menospreciar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos lleves y que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, conviccionándonos de pecado, de justicia y de juicio, para venir a ese arrepentimiento, Señor, genuino y verdadero, y que toda la honra y toda la gloria sea para tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por estar pendientes y atentos. Que tenga una bendecida noche. Le amamos en Cristo y que descanse y nos vemos en la próxima transmisión, si el Señor así lo permite. Un fuerte abrazo a la distancia.